¿Qué significa la oración? La oración es, siempre que decimos nosotros, muy simplemente, es hablar con Dios. Es tener una conversación con Dios, es tener una intimidad con Dios, pero va un poco más. He estado investigando y en hebreo la palabra oración significa tefilá, que significa intercesión, comunión con Dios, entrega y dependencia, examinación del corazón delante de Dios. Esta última palabra me llevaba recuerdo a David en Salmo 139, que él llegaba a examinar su corazón y decía el Salmo: examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David se analizaba. David le preguntaba a Dios que si había algo malo dentro de él, que se lo revelara, y que fuera quitado del corazón de David. Hay muchos personajes bíblicos que tuvieron una vida de oración muy intensa con Dios, y solo os voy a nombrar a dos, pero hay muchísimos. Quiero empezar por Elías. Elías dice en Santiago que era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo, pero era un hombre que oraba, que creía en Dios, que oraba con fe, sabiendo que lo que pedía iba a suceder. Elías oró y detuvo la lluvia por 3 años y 6 meses. Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Dice que se tumbó encima del muchacho que estaba muerto, se tumbó encima de él 3 veces y oró a Dios y lo resucitó. Elías cogió su manto, golpeó en el Jordán y abrió la agua del Jordán. Segunda de Reyes dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Mirad la vida de oración de Elías, que fue uno de los hombres que no conoció la muerte. Elías y Enoc no conocieron la muerte. Fue arrebatado por un carro de fuego y directo al cielo. Luego tenemos a otro gran hombre de Dios, a Daniel, que dice la palabra que oraba 3 veces al día. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y ni los astrólogos ni los brujos que tenía el rey pudieron interpretar el sueño que tenía el rey. Pero ya no es solo la interpretación del sueño, es que ni el mismo rey se acordaba de lo que había soñado. Y Daniel, orando a Dios, Dios le dio el sueño y le dio la revelación del rey. Daniel también, por un edicto que hicieron en contra de él, prohibieron que no podían orar a dioses que no fueran los dioses de este reino. Pero a Daniel le daba igual, y Daniel seguía orando 3 veces al día. ¿Qué pasó? Que cogieron a Daniel y lo echaron en un foso de leones. Un foso de leones que no es lo que se ve hoy en el zoológico, leones muy gorditos, no, eran leones que no le daban de comer, eran leones que estaban hambrientos. Pues allí echaron a Daniel y cerraron la puerta. ¿Qué pasó? Que al otro día por la mañana, cuando abrieron la puerta, ningún león había tocado a Daniel. Y fue por su oración. También sus 3 amigos, Sadra, Mesá y Abednego, que fueron echados por el mismo motivo a un horno de fuego. Y dice que cuando estaba allí en el horno de fuego, decía: uy, qué raro que hemos echado a 3 y hay 4 dentro del horno. Y echaron a 3, y ese cuarto era Jesucristo, que estaba allí con ellos.
Estaba allí en ese horno de fuego. Después de estar en el horno de fuego, abrieron la puerta y no se quemaron. Y los que abrieron la puerta, del calor que había, se achicharraron. Todo por la oración que tenían. Tenemos que estar pegados a Dios a través de ¿qué? De la oración. En Juan 15, 1, 2 dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos, Jesús es el tronco y los pámpanos son las ramitas que van en el tronco. Conseguimos estar pegados a Jesús a través de la oración, a través de su presencia, viviendo una vida de santidad y de intimidad con Él. Tenemos que estar conectados a Jesús como Jesús está conectado al Padre. De lo contrario, dice Jesús, que todo pámpano que no lleve fruto, dice que lo quitará. Gálatas 5:22, ¿cuáles son esos frutos? Esos frutos es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos 9 frutos son los resultados de una vida de oración constante. Si te falta algún fruto, pídeselo a Dios. Lo que peca mucho la iglesia, de que no oran. De que vienen los domingos a la iglesia y con eso le basta. Y eso no es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano se basa en la relación con Dios. Cuando Dios hizo la creación y hizo a Adán y Eva, dice que Dios se paseaba por el jardín del Edén con Adán y con Eva, y dice que hablaba con ellos. El propósito de Dios para crearnos era que tuviéramos comunión con Él. De nada nos vale pedir. Nos acordamos de Dios cuando necesitamos algo y solo hacemos pedir, 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 pedir. Yo creo que llega un momento que te cansa, ¿no? Yo tengo mi hijo, a lo mejor a ustedes os pasa lo mismo, y muchas veces solo me hablan para pedir. Papá, digo, ya me va a pedir algo. Me hace falta esto. Papá, esto, lo otro, ¿no? Y llega un momento que te cansa, ¿no? Y Dios no quiere eso. Dios quiere tener una relación con nosotros. El Marcos 11:12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Unos versículos después, cuando ellos ya vienen de vuelta y pasan otra vez por el camino donde estaba la higuera, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Los que no tengan fruto, ellos mismos se secarán espiritualmente, porque ya hay una palabra dada por Jesús. El que no tenga fruto, padecerá. Tenemos que ser cristianos que tengamos fruto. ¿Y cómo se alcanza esos frutos? Estando insertado a la vid que es Jesús. ¿Y cómo te insertas a la vid? Orando todos los días. Y ahora me preguntaréis, ¿y cómo puedo orar? ¿Sabéis que esa misma pregunta se la hicieron los apóstoles a Jesús? Los apóstoles en ningún momento le preguntaron a Jesús: Jesús, enséñame a sanar. Jesús, enséñame a liberar. Nunca le hicieron esa pregunta a Jesús. Sin embargo, sí le dijeron en Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le recitó el Padre Nuestro. A que el Padre Nuestro lo sabéis todo.
¿Podéis contestar algún? ¿Pero porque la habéis leído, porque la habéis aprendido en la palabra? No, yo creo que no, ¿no? Que desde pequeño, ¿no? Ya estaba la Iglesia Católica, ¿no? Enseñándonos el Padre Nuestro, ¿no? Yo me lo sé entero y creo que ustedes también, ¿vale? Eso le pasa a los judíos. Los judíos con 5 años ya están aprendiendo los salmos, ¿vale? Desde pequeños. Cuando son grandes se lo saben de memoria, los salmos. Y el Padre Nuestro no lo sabemos todos. Y hemos creído que eso es algo parte del catolicismo, y no, es parte de Jesús. Que le preguntaron los apóstoles cómo tenemos que orar. Y Jesús le dijo el Padre Nuestro. ¿Vale? Así tenían que orar. Y vamos a desglosar un poco el Padre Nuestro. Nada más empezar, ya está diciendo Padre Nuestro. ¿Sabéis la diferencia que hay de orar en el Antiguo Testamento? Oraban a un Dios que era un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios de guerra, un Dios que le llamaban Yahvé, Jehová. Era un Dios más de justicia. En el Nuevo Testamento empieza Jesús, Padre Nuestro. Le ora a Dios ya como un padre. ¿Veis la diferencia? Alguien más cercano, más amoroso, más compasivo. En nuestro tiempo, ¿cómo oramos a Dios en nuestro tiempo? A través de Jesús. Juan 14, 13, 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora en estos tiempos le pedimos a través de Jesús. Siempre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús le pedimos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. En Mateo 16, 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué quiere decir este versículo? Quiere decir que todo lo que pidamos aquí en la tierra en oración, Dios lo desatará del cielo y vendrá a tu vida. Eso es lo que quiere decir este versículo. Que todo lo que pidamos aquí, Dios nos lo mandará del cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Tenemos que orar conforme a la voluntad del Señor. Hay veces que oramos mal, Yo me pongo el primero. Le pedimos algo a Dios y al final de lo que le pedimos a Dios, le preguntamos si es tu voluntad, me lo da. Está mal orado, está mal. ¿Por qué? Porque antes de pedir tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Leyendo la palabra. Cuando sabemos la voluntad de Dios y sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida, oramos con certeza, oramos con fe. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que va a pasar. Tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios, para saber orar al Padre. Os lanzo una pregunta. Si le pedimos al Padre que nos sane, ¿es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios que Él sane? ¿Qué creéis? ¿Pero por qué decís que sí? ¿Me lo podéis confirmar con algo? Mateo 8, 16, 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho en el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
¿vale? Aquí la palabra te está diciendo que es la voluntad de Dios de sanar a los enfermos. Y ahora estáis pensando, si es que algunos hemos orado y no se sana. Pues sí, yo he orado por personas y no se han sanado. Yo he orado por personas que estaban muy mal y al final han muerto. ¿Vale? Pero yo he deseado lo mejor para esa persona y he orado por lo mejor. Pero siempre la última palabra la tiene Dios. Y como ya os he dicho en otras prédicas, para Dios lo importante es la vida eterna, no esta vida, ¿vale? Porque allí seremos sanos completamente. Otra pregunta, ¿se le puede pedir a Dios provisión? ¿Se le puede pedir al Señor económicamente dinero? ¿Veis ustedes que esa es una oración bajo la voluntad de Dios? ¿No? ¿Sí o no? ¿Es que? ¿Sí? Vale. Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Vemos que esta es la palabra, ¿no? Y vemos que es la voluntad de Dios. Entonces, si ya tenemos el conocimiento que es la voluntad de Dios, podemos pedir con fe al Señor y con la certeza que Él nos los va a dar. Muchas veces cuando pedimos, también estamos deseando que nos lo dé ya, pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo y tenemos que esperar. Y si no nos lo da, ¿sabéis qué tenéis que hacer? Seguir pidiendo. Y si no os lo da, tenéis que seguir pidiendo hasta que os lo dé. Hay que orar con determinación, con mucha determinación. Hay un personaje en la Biblia que hizo una oración que a mí me vuelve loco cada vez que la escucho. Este personaje oró con determinación y fue Josué. 10 de 12 al 13, os lo voy a leer. Os pongo primero el contexto, estaban en una guerra con los amorreos, el pueblo de Israel. Y los amorreos cada vez se hacían más fuertes. ¿Qué pasaba? Que era de día, pero ya mismo iba a anochecer. Y Josué sabía que si caía la noche y no habían ganado la batalla, los amorreos se irían a dormir, descansarían y cogerían nueva fuerza. Entonces Josué oró así al Señor. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Un día entero, 24 horas de sol, por la oración que hizo Josué. Y esta oración que hizo, si pensáis, no es una oración correcta, porque el sol no gira, ni la luna tampoco. El que gira es la tierra en su propio eje. El sol y la luna están en el mismo sitio. Pero Dios conoce nuestros corazones y sabe, antes de que le pidamos, ya sabe lo que queremos. Entre comillas, no era una oración correcta, ¿vale? Cuando uno investiga un poco, ves que es correcta, porque cuando hizo esta oración, esta guerra fue en el siglo XII antes de Jesucristo, y hasta en el siglo XVI después de Jesucristo, en 1543, se publicó la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, que es la Tierra la que se mueve en su propio eje. Entonces aquí vemos
que Josué hizo una oración conforme a su entendimiento. Mateo 6:8 dice, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas. ¿Qué enseñanza nos llevamos de aquí de esta palabra? Que no importa cómo pidamos, no importa, porque Dios nos conoce. Lo que hay que orar y pedirle desde el corazón. Sigue el Padre Nuestro y dice, aquí en la tierra como en el cielo. Hay una conexión espiritual entre la tierra y el cielo, tenemos una conexión. Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todas las cosas que hacemos aquí en la tierra tienen repercusión en el cielo. Nos creemos que no, pero si ayudamos a alguien, si bendecimos a alguien, si oramos por alguien, tiene una repercusión en el cielo porque Dios nos ve. Luego sigue, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En Éxodo 16 dice, por la mañana con el rocío había como una escarcha menuda sobre la tierra, que era el maná, el pan que Dios le daba a comer. Se lo daba diariamente y no podían guardar para el otro día, porque se pudría y se ponía malo. Al igual que el pueblo de Israel, Dios cuando oramos nos da el pan de cada día. Dice aquí, el pan de cada día, dánoslo hoy. Se refiere tanto al pan de alimento como al pan espiritual. ¿Qué quiere decir aquí Dios? Quiere decir que no importa lo que oré ayer, ¿no? No importa la experiencia que tuve ayer con Cristo, no importa, porque todos los días nos da un nuevo pan, nos da una nueva experiencia, nos da una nueva oportunidad de acercarnos a Dios mediante la oración. Por eso dice el pan nuestro, no dice el pan nuestro, sino el pan nuestro de cada día. Y en el Antiguo Testamento pasaba igual. Le daba el maná por la mañana y el que guardaba el maná al otro día tenían que tirarlo porque se podría el maná. Tenían que comer el pan de cada día y Dios, cada día tenemos que buscar a Dios. Después dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí se refiere tanto a lo material como a nuestro pecado. En Miqueas 7:9 dice, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestros pecados y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué os quiero decir con esto? Que muchas veces pecamos y se lo entregamos a Dios. Y Dios siempre perdona nuestros pecados. Pero hay muchas veces que nosotros no nos perdonamos. ¿Y eso qué hace en nuestra vida? Hace llevar una mochila, hace llevar un peso que ya no es nuestro. Porque aquí como dice Dios, que Él lo echa a lo profundo del mar. ¿Sabéis qué significa a lo profundo del mar? Os voy a decir literalmente, arrojar los pecados al fondo del mar significa que son llevados tan lejos que no pueden volver a atormentarnos ni juzgarnos, ofreciendo verdadera libertad y restauración. ¿Qué ocurre? Que muchas de las veces pecamos y aunque el Señor nos ha perdonado, nosotros no nos perdonamos. Tenemos también que perdonar al que nos ofende, al que nos hace mal. Aunque nos hayan hecho mucho daño, tenemos que perdonar por una sencilla razón, porque ese perdón no es para la otra persona, sino este perdón es para ti. Ese perdón es para tú sentirte libre y para sentirte limpio delante de Dios. Pedir perdón a alguien que te ha hecho mucho daño no quiere decir que retomes la relación con esa persona. No tienes por qué retomarla.
pero sí tienes que perdonarlos delante de Dios, porque es liberación para tu vida, no para el otro. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Hay algunos motivos, por ejemplo, porque no vemos resultados. Santiago 4:3 dice, pedid y no recibid, porque pedid mal, para gastar en vuestros deleites. Ya como os dije antes, hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé. Hay que orar sin cesar, no te canses. Otra de las cosas que, ¿por qué no oramos o no oráis, no? Otra de las excusas, no tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Pero el día tiene 24 horas. Para mí, para ti no tiene 16, ni 12, ni 8, sino para ti también tiene 24 horas. Y eso es una excusa que no vale, ¿eh? Porque seguro que no estamos administrando bien el tiempo. Yo en mi móvil, toda la semana, y seguro que en el vuestro igual, me sale un mensaje de toda la hora que he estado en las redes sociales. Pues si miráis esa hora y veis que sí tenéis tiempo para orar. En vez de estar viendo cosas que no os edifican, dedicarle un tiempo a Dios. Otra de las cosas por las que no oramos es por el pecado. El pecado te aleja de Dios porque no te sientes digno ni perdonado. Cuando peor te encuentras, más tienes que orar. Hay un ejemplo de un hombre de la Biblia, de David. David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David cometió pecado. Y pecado gordo, ¿vale? David dice que estaba allí en su terraza, se levantó por la tarde, de dormir la siesta me imagino, y vio una mujer muy bella bañándose, y cogió el primer pecado en mirarla porque estaba desnuda. El segundo pecado, desearla. El tercer pecado, llamarla. El cuarto pecado, acostarse con ella. El quinto pecado, dejarla embarazar. Y el sexto pecado, matar al marido para quedarse con ella. O vea, David, ¿no? Ser conforme al corazón de Dios, ¿no? Pues ¿sabéis qué pasó? Que David se arrepintió y oraba y hablaba con Dios, ¿vale? No importa las veces que caigamos, no importa el pecado que hagamos, no importa, tenemos que ir a buscar a Dios, porque Él nos va a dar esa paz, y como hemos dicho antes, Él perdona nuestros pecados, Él perdona nuestros pecados, y tenemos que ir a Dios todos los días. ¿Cómo debemos de orar? He puesto un ejemplo de cómo oraba Jesús. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En Mateo 6:6 dice, pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensa en público. Os voy a decir cómo yo oro. Yo oro como oraba Jesús. Yo todos los días me pongo el despertador a las 6 de la mañana, con sueño, sin sueño, esté malo, esté bueno, y me bajo a la cocina de mi casa. Y yo me pongo a orar allí hasta las 8 de la mañana que entro al trabajo. Todos los días, antes que salga el sol. Ya estoy, yo tengo ya mi sitio de oración. Hay una película que no sé si la habéis visto, Cuarto de Guerra. Si alguno no la ha visto, que la vea. Cómo
cómo esa familia tenía su sitio, ¿no? Su cuarto para orar, Señor, ¿no? Y os digo que mi vida desde que hago eso ha cambiado. Pero he estado muchos años también, orando cuando me acordaba, oraba para pedir, ¿eh? Y ahora no se trata de pedir ni que estés bien ni que estés mal, es que no se trata de eso. Se trata de tener una comunión con tu Creador, con el que te hizo, de tener una experiencia sobrenatural con Él. Hay veces al principio que no sientes nada, que estás ahí callado, estás hablando, estás pidiéndole y no sientes nada. Pero tienes que seguir y tienes que perseverar. Porque llegará el día que empieza a hablarte, empezará el día que te quebranta, que te pone a llorar y no sabes por qué. Habrá el día que sentirás el amor que nadie te ha dado en los brazos de Él. Luego Dios me organiza el día, me dice lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Es que me da como un tríptico del día, ¿no? Y me va llevando, y me va llevando. Yo aconsejo, de verdad, que un cristiano sin oración es un cristiano sin fruto, es solo un cristiano con hojas, ¿eh? Y un cristiano tiene que tener fruto. Para uno, ¿no? Porque los árboles no dan, los árboles que dan fruto, el árbol no se come los frutos. Los frutos es para los demás, ¿eh? Y nuestros frutos son para los demás, no para nosotros. Al igual que la semana pasada la pastora habló de que habría que levantar muros en nuestras familias. Habría que levantar muros de protección en nuestras casas para que el enemigo no se metiera dentro. Yo en esta semana os digo, os pido que levantéis altar de oración en vuestras casas. Que tengáis allí un sitio donde, aunque Dios habita dentro del Espíritu Santo, pero hacerle un altar donde ir a orar todos los días. Es súper importante al cristiano. Había por ahí un dicho que decía que cristiano que no ora, el diablo lo devora. Y es verdad, eso pasa, ¿eh? Bueno, y con esto hemos terminado. Quisiera hacer una oración, por favor, que cerréis los ojos y el que quiera que la haga. Señor, lo que me pediste que hablara, eso hice. Ahora, Espíritu Santo, trabaja en estos corazones. Tú que das tanto el querer como el hacer. Pon tus ganas de orar y de leer tu palabra. Todo lo aprendido se puede desaprender y comenzamos un nuevo tiempo, entregando nuestras vidas a ti y haciendo un nuevo pacto, donde tú estés presente en todas las áreas de nuestra vida y que todos los días vayamos a hablar contigo, a conocerte un poco más, que no sea un sacrificio, sino un placer el pasar tiempo contigo. Yo, Señor, me comprometo en este día a levantar un altar de oración en mi hogar, donde todos los días poder hablar contigo de mis necesidades, de mis deseos, de mis luchas, de mis preocupaciones, y así poder descargar en ti mi ansiedad. Quiero ser confiable para ti y andar conforme a tu voluntad. Ya no quiero vivir más para mí, sino entregarme en cuerpo y alma. Te necesito, Jesús.